Están a la vuelta de la esquina, va a ser una celebración distinta en este contexto de pandemia, pero también de crisis económica. Tanto así que, según un estudio, será celebrado por muchos de manera más austera. ¿Cuánto más austera? Un 40%, más de un 40% más austera. Queremos justamente analizar este tema con Mario Espinosa, abogado y gerente general de defensadeudores.cl. Muchas gracias, abogado, por este contacto. Buenos días. Hola, buenos días Carolina, muchas gracias a ustedes. A ver, en este estudio de Defensa de Deudores y la Universidad de Playa Ancha determinan que es en un 41% la disminución que van a tener los chilenos respecto del gasto. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que dan? Hay dos explicaciones. Uno es efectivamente la crisis económica profunda y grave que existe en el país, que genera menos ingresos para las familias y por lo tanto hay menos dinero disponible para celebrar en estas fiestas patrias. Pero también eso está aparejado con la crisis sanitaria y las restricciones a los traslados. Estamos diciendo que un 72% de las personas reconoce que va a celebrar estas fiestas patrias en su casa con su familia directa, por lo tanto no se va a trasladar a otras comunas, a otras regiones, porque derechamente en algunos casos está hasta prohibido. Entonces eso también implica un menor gasto, porque parte importante de los gastos en otros años anteriores eran los gastos de traslado hacia otros puntos del país, incluso algunas familias que salían al extranjero. Ahora, pero quiero ir más al detalle. Cuando hablamos de aquellas personas que consideran que van a gastar menos, que se van a juntar con menos familia, hay quienes incluso postulan otras razones y dicen no hay nada que celebrar. Lo que hemos visto también es un aumento, por ejemplo, en la depresión de los adultos mayores, lo revisábamos esta semana. Cuando se hace esta encuesta, ¿cuáles son las otras razones por las cuales la gente considera que este año no hay nada que celebrar o no van a celebrar como años anteriores? A eso es lo que voy. Sí, primero algunos reconocen que no van a celebrar, otros dicen que lo van a celebrar de manera solitaria. Hay una relación muy directa entre la salud mental y el endeudamiento y la deuda. De hecho, los problemas monetarios, la insolvencia, la morosidad genera aflicciones psicológicas y emocionales que llevan también a que muchas personas no quieran celebrar porque sientan efectivamente, como dice el sondeo, que no hay nada que celebrar. Entonces, si juntamos los problemas económicos, la falta de ingresos, las restricciones de traslado y de movimiento para las personas, el tema de salud, que también algunos reconocen que no van a celebrar por miedo o por temor a contagiarse de COVID-19, vemos que hay muchas menos personas que van a celebrar estas fiestas patrias. Y por otro lado también van a destinar mucho menos dinero que otros años anteriores, como bien decías tú, un 41% menos, estamos hablando en promedio a nivel nacional de 46.000 pesos. Mucha gente, o aparte de los temores que se tuvo en algún minuto respecto del 10%, es que la gente iba a consumir este 10% en vez de las AFP me refiero, en vez de poder invertirlo en algo que fuera a más largo plazo tal vez. ¿Se ve alguna respuesta al respecto en esta encuesta que se hace? ¿Se va a gastar el 10% en las fiestas patrias? Sí, nosotros hicimos el sondeo para ver en qué gastaron en definitiva la gente el 10%, porque a veces habíamos visto en qué se iba a gastar. Bueno, nosotros definimos en qué se gastó y la gran mayoría de las personas lo gastó en artículos de bienes de primera necesidad y también al pago de servicios básicos, a las cuentas de servicios básicos. Por lo tanto, sacamos un poco este mito que hubo al inicio de decir que se iba a gastar en artículos electrónicos, etcétera, independiente que el pasado Cyber Day rompió récord de transacciones, pero en el resultado del sondeo que nosotros hicimos, la mayoría de las personas, los dos principales destinos que dio al 10% fue pago de cuentas básicas y principalmente compra de mercadería y bienes de primera necesidad. Es decir, estamos hablando de bienes para la subsistencia, lo que demuestra la gravedad y profundidad de la crisis económica. Otra porción lo destinó al pago de las deudas, no solo bancarias y comerciales, sino también a deudas personales, es decir, personas que se endeudaron con familiares y con amigos y donde una vez que recibieron estos fondos, lo primero que hicieron fue solventar esas deudas, porque además esa deuda tiene una carga emocional y puede generar problemas familiares importantes también. Y justamente hablando de la concepción de la familia, dentro de esta fotografía que ustedes sacan, ¿ven alguna diferencia importante, por ejemplo, dentro de las respuestas que se dan por género o por región, por el segmento en nuestro país, de norte a sur, en cuanto a las respuestas?
Lo que es bastante pareja, ya tanto en hombres y mujeres. El foco importante son el destino hacia bienes de primera necesidad. Lo que varía un poco en zonas del país es que es el monto que destinan para el gasto de fiestas patrias. El mayor gasto promedio se produce acá en la región metropolitana, luego en la zona sur y finalmente en la zona norte. Esto se debe en el caso de la región metropolitana por las variaciones que hay en los ingresos. Hay mucha diferencia de ingresos en las distintas zonas de la región metropolitana. Hay zonas con muy altos ingresos y otras zonas con más bajos ingresos, pero en promedio genera que sea de todos modos mayor que el promedio nacional. Luego está la zona sur, que también es una zona con más altos ingresos en comparación a la zona norte, donde hay zonas muy deprimidas económicamente, que determina también menos ingresos, menos dinero disponible, por lo tanto van a destinar menos dinero para estas fiestas patrias. Abogado Mario Espinosa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, que tenga buen jueves. Gracias, buenos días. Buenos días.